Bueno, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación, Alejandro, equipo. Bueno, yo soy el gerente corporativo de materias primas de Italcol, básicamente el responsable de las importaciones, comercio exterior para toda la compañía. Y trabajé los últimos 15 años de mi carrera en la cadena de suministros agrícola, ¿no? Entonces, lo que básicamente gran parte de nuestras materias primas son de origen importado, ¿sí? La gran mayoría. Gracias. La gran mayoría, con lo cual, bueno, de commodities, básicamente, que cotizan en bolsa, son productos que reaccionan a estímulos del contexto internacional, ¿no? Como todos sabemos. Entonces, hoy estamos lejos de estar en un contexto habitual y quería compartirles cuál es el análisis y la óptica que nosotros tenemos al respecto. Entonces, por temas de tiempo, bueno, esta va a ser la agenda. Voy a tratar de ser concreto, pero lo más abarcativo posible. Entonces, en contexto internacional, ¿dónde estamos parados? Bien importante para saber de dónde partimos. Resumen de oferta y demanda global, eso, digamos, como cualquier tipo de mercado, ¿no? Es decir, la oferta y la demanda a nivel global es de los principales drivers, digamos. Precio e impacto del conflicto Ucrania-Rusia, quizás es algo que se está escuchando, ahora también otros temas, ¿no? Como el de Taiwán, etcétera. Peso relativo al mercado colombiano, qué tan importantes somos para el mundo, básicamente en términos de intercambio comercial, y las expectativas y conclusiones para el próximo año. Entonces, comenzando, bueno, acá no se ve mucho la gráfica, pero para ver dónde estamos parados, ¿no? Para ver dónde estamos parados. Entonces, estamos en un contexto inflacionario, ¿sí? Ahí si me ayudan así con el zoom. Entonces, hoy salió un dato un poco alentador. Esta es la inflación de los últimos 40 años. No es para entrar demasiado en detalle, pero sí partimos de un contexto inflacionario que todo cambia. Sobre todo en Estados Unidos, esta inflación de Estados Unidos. Hoy corrigió un poquito, pero la gráfica de la inflación a nivel mundial es muy similar. Que esto, por supuesto, afecta no solamente a los commodities. Si pasamos a la siguiente, por favor. Un poquito para arriba, por favor. Eso ahí. Bueno, fertilizantes, ¿sí? Los fertilizantes ahora están devolviendo, pero también esto afecta, por supuesto, a las cosechas. Rusia sabemos que es uno de los principales productores y proveedores del mundo de fertilizantes, con lo cual esto va a tener un impacto. Por favor, a ver a la tercera y a la cuarta. Este es un índice de precios de alimentos de la FAO, ¿sí? Que es de las Naciones Unidas, es la agencia que se arma un índice de una canasta de alimentos a nivel mundial. Y fíjense dónde estamos ahora, ¿no? Se está devolviendo la curva, pero seguimos en precios históricamente altos de los alimentos. Y por último, los fletes marítimos, bueno, que tuvimos ahí un tema, esto reacciona a otro tipo de incentivos, como temas de construcción en China, y bueno, no es tanto los mismos economics, digamos, que van por los agricommodities, pero ya se están devolviendo y podemos decir que están en niveles normales. Dentro de nuestras materias primas, de nuestro alimento, diría que tiene un 10% del precio, representa el flete marítimo internacional, ¿no? Esto en cuanto al maíz, y acá lo más importante que yo quiero resaltar quizás es este tema de producción mundial, ¿no? Hoy vemos precios históricamente altos de los alimentos, pero no hay un tema de escasez. ¿Qué son estas? La producción de toneladas, de millones de toneladas de maíz, son 1.180 millones de toneladas de maíz, y como vemos en el gráfico de barras de aquí debajo, ¿no? Estamos cerca de los récords. Entonces, ¿qué tanto peso tiene, por ejemplo, el conflicto en Ucrania o el intercambio comercial, el flujo logístico que sale del Mar Negro? Bueno, ahora lo vamos a ver en las próximas diapositivas, pero básicamente no hay un problema de escasez. Estamos en un momento de precios históricamente altos, pero también de cosechas históricamente altas. Ahora vamos a ver por qué se da quizás el tema de los precios. Si pasamos a la próxima, fíjense que también con el frijol soya pasa lo mismo, ¿no? 391 millones de toneladas es la proyección de la cosecha 2022-2023, con lo cual tampoco hay un tema de escasez. No hay un problema de escasez. Quizás sí
en todo este mapa que estamos viendo va a haber ciertas distorsiones en el flujo habitual de intercambio comercial. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Torta de soya, acá cambia la relación. En el maíz Estados Unidos es el principal productor y exportador. En torta de soya, Argentina, Sudamérica tiene un rol preponderante. Y acá también esto es importante por el tema del cambio de flujos, ¿no? Argentina y Brasil siguen incrementando sus cosechas, entonces vemos que en los últimos 10 años, digamos, hace 10 años, que no es tanto, la producción de Argentina y Brasil era la mitad, sumada, ¿no? Entre los dos. Entonces hoy, ese flujo de Brasil, por ejemplo, que nosotros, también hay que tener en cuenta, por supuesto, las cosechas, ¿no? Siempre cuando las cosechas son atemporales. Entonces, durante la cosecha de un país, en términos generales, debiera ser el maíz o la torta o la soya más barata del año. Hoy eso no es tan así. Para ponerlo un poco en perspectiva, Ucrania dejó de exportar 20 millones de toneladas de maíz y solamente Brasil produjo 30 más que el año pasado, con lo cual solamente Brasil se puede decir que en términos de oferta de maíz va a compensar con creces la merma de Ucrania. Entonces, fíjense que ahí hablábamos de 1.180 millones de toneladas de maíz de producción. Solamente en maíz baja 11 millones de toneladas por la proyección de las exportaciones ucranianas. No obstante eso, bueno, vimos que en estos últimos días ya se exportaron 12 barcos del puerto de Odesa, con lo cual eso también los mercados lo toman favorablemente, ¿no? Pero esta es un poco la perspectiva. Si uno lo ve en el mapa global de oferta y demanda y del intercambio comercial, solamente 11 millones de toneladas es lo que va a salir del flujo por el tema de Ucrania. Ahora, ¿dónde es que esto puede impactar? No tanto de vuelta por la oferta y la demanda, sino que obedece más a cuestiones energéticas de pronto. En otros productos sí. En el aceite de canola, en el aceite de girasol, en el trigo incluso, no tanto en el maíz, no es un tema de oferta. Ahora lo vamos a ver por qué. Acá tenemos, ¿no? Cebada, maíz, aceite de girasol. En este tipo de productos sí es preponderante la participación de Ucrania. No tanto en el maíz. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Obviamente con la energía, ¿no? Y esto yo lo que siempre digo es, esto afecta a los granos, ¿sí? No tanto a la torta. Entonces, hoy por ahí nosotros lo que vemos en términos generales es que subieron todas las materias primas, subió el maíz, subió la torta, pero por motivos bien distintos, ¿no? Entonces, esto obedece a un tema logístico y de especulación, que ahora también lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Lo vemos acá, lo vemos claro, ¿no? Entonces, esto es la gráfica de maíz desde el año 1990 y cómo reacciona a las crisis. Entonces, fíjense, por ejemplo, en las más recientes, ¿no? En el año 2008 que hubo crisis internacional, en el 2012 que fue la sequía histórica de Estados Unidos, COVID en el 2020. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se consideran a los alimentos como activo de refugio. El 80% o más del mercado de Chicago, de la participación del interés abierto del mercado de Chicago, no son ni productores ni consumidores de maíz, ni de torta, sino que son fondos, son especuladores. Entonces los especuladores lo que hacen básicamente es salen de otro tipo de activos, financieros o de otro tipo de activos, y compran alimento. Y eso pasó en varias crisis a lo largo de la historia. Y a eso es que están reaccionando los mercados. Entonces, uno dice, ¿qué tanto inciden las cosechas? Sí, el clima incide también, pero una salida violenta de una posición de los fondos o una compra de fondos de inversión muy violenta va a mover el precio del mercado de Chicago y es muy difícil de leer también, ¿no? Lo mismo con la torta. Entonces, ahora vamos a ir un poco más a detalle de cómo es la relación de los aceites también.
que bueno, creo que acá no sé si se alcanza a ver tanto la gráfica. Pero básicamente, ¿cuál es la diferencia? Yo siempre trato de explicar, ¿no? Entre el maíz y la torta. La torta básicamente es producto de una fábrica y la fábrica no puede dejar de moler. Entonces, cuando los precios del aceite son muy altos, son muy atractivos, las fábricas muelen, tienen buenos márgenes y les queda un subproducto de torta de soya que, digamos, va a haber alta disponibilidad, alta oferta de torta de soya, con lo cual el precio debiera tender a bajar. El maíz es diferente. El maíz, si es barato, alguien lo compra y alguien está dispuesto a pagarle un margen, se da vuelta y lo vende. Pero no tiene necesidad de hacerlo como en el caso de la torta, como las fábricas. Entonces, en este caso, acá lo que pasó es que bajó el petróleo, ¿no? El petróleo tiene una relación bastante, una correlación bastante alta con los aceites vegetales. Obviamente, cuando bajan los aceites vegetales, es menor la necesidad de estos aceites para la fabricación de biocombustible y por supuesto, se deja de moler. Entonces, bajan fuertemente los precios de aceites vegetales, eso por supuesto tracciona al alza el precio de la torta de soya por escasez. ¿A qué se le suma esto? Al tema climático. Estamos en medio del mercado climático que es en mitad de año en Estados Unidos, es donde se definen las cosechas prácticamente, por el llenado de la floración de los maíces y también el periodo crítico de la soya. Entonces, cualquier noticia climática negativa va a afectar a los precios. Entonces, malas noticias en cuanto a clima en Estados Unidos y la baja en los precios del petróleo por temor a crisis. También se flexibilizaron un poco las medidas del COVID que hubo en Medio Oriente. No nos olvidemos que quizás acá en Occidente nosotros el COVID ya no es un tema tan restrictivo, no tenemos tantas restricciones, pero en Oriente sí. Y por la escala que maneja Oriente, ¿no? China, también para ponerlo en perspectiva, importa en un mes de frijol lo que Colombia importa en un año de maíz, ¿no? Entonces, cualquier excedente o cualquier faltante de China cuando aparece en el mercado, obviamente va a mover la aguja, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que... Por ahí otro de los principales factores que están afectando hoy a los mercados. La línea azul, que tiene un círculo con línea punteada, ¿sí? Esa es la posición de los fondos especulativos en agricommodities, en maíz y soya, básicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que los fondos especulativos no son usuarios, sino que lo que hacen es tratan de comprar barato y vender caro, ni más ni menos que eso. Entonces, y todas las otras líneas, ¿no? Son los diferentes años hasta 15 años atrás, ¿no? 10 años atrás. Entonces, ¿qué pasó? En el mes de marzo, de pronto, en el mes de marzo, ¿no? Estamos con una posición de los fondos especulativos larga, ¿sí? De 300.000 contratos, casi en los récords históricos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir cuando los fondos, que eso es una información pública y que regularmente sale en varios portales, ¿qué quiere decir? Que los fondos están muy comprados, que están esperando a que en algún momento van a vender. Van a vender, van a tomar esa ganancia. La expresión toma de ganancias también es muy habitual. Van a tomar esa ganancia y cuando venden esas posiciones, las liquidan esas posiciones largas, en algún momento el mercado va a bajar. Y eso es efectivamente lo que ahora pasó. Entonces, ¿y ahora dónde están estas posiciones de los fondos? Están casi en ceros, ¿no? Entonces ellos pueden estar o comprados o pueden estar vendidos, pero están prácticamente en ceros. En algún momento van a tener que volver a reconstruir sus posiciones. ¿Qué es lo que suelen hacer los fondos de inversión? Suelen salir de algunos activos financieros o de otros activos y comprar alimentos, ¿no? Entonces, u otro tipo de commodities. Entonces, pero es bien importante, ¿no? ¿Cuáles son los activos en los que se refugian los fondos de inversión? Fíjense, en petróleo, en oro, ¿sí? En gas, pero el frijol, soya y el maíz y el aceite de palma tampoco están tan lejos, ¿no? Es de los principales activos en los cuales se refugian los especuladores.
los bancos. Entonces, momentos de crisis probablemente salgan de stocks, markets, ¿no? De las tecnológicas, etcétera, etcétera, y se vuelcan a los alimentos. Bueno, esta es la gráfica que estábamos hablando, ¿sí? De los precios del frijol y del aceite de palma en Malasia. El aceite de palma transa en Malasia y tiene la correlación inversa con la torta. Precio de frijol soya, que esto también vale la pena aclarar que en los próximos años, no sabemos cuánto, ¿no? De pronto 5 años o 10 años, pero va a haber un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada en Estados Unidos de molienda de soya se está incrementando a pasos agigantados, ¿no? Se habla de que el principal productor de torta de soya va a duplicar su capacidad. Entonces, Argentina de pronto, que hoy es el principal exportador, va a tener que competir, va a tener que hacer algo, de pronto va a sobrar torta y va a faltar frijol. Pero bueno, eso está por verse, eso es muy dinámico, no va a ser de un día para el otro, pero el mundo va un poco para ese lado, ¿no? Es decir, yo hablé con varios proveedores de fábricas de torta en Estados Unidos y todos quieren incrementar y están buscando incrementar sus capacidades. A su vez, cuando eso ocurra, también, por supuesto, las áreas de siembra van a competir entre sí, ¿no? El maíz contra la torta. Entonces, si va a haber más fábricas, van a demandar más frijol, van a subir los precios y las cosechas también van a ir creciendo, ¿sí? Van a ir creciendo las cosechas de frijol y hay que ver si reducen maíz o no. Entonces, ese flujo, ese cambio de flujo, muy probablemente vaya siendo gradual en los próximos años. Bueno, esto es, digamos, ¿qué importa Colombia? Y es algo que no sé si todos lo tienen tan presente, pero Colombia es el importador de maíz número 4 en el mundo. Colombia es un gran cliente para Estados Unidos. Estados Unidos está muy interesado en seguir vendiendo y comercializando con Colombia. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Después del acuerdo comercial que hubo, de la guerra comercial que hubo entre, bueno, en el momento que acordaron Jinping con Trump, ahí China empezó a transar de vuelta con Estados Unidos, con lo cual ya empezó a tener toda la capacidad de los puertos del Golfo de México. Y obviamente ya empezó a ser un tema de precio, ¿no? En Estados Unidos básicamente el que más le pague es el que le venden. Entonces las relaciones son muy buenas. Colombia es un cliente bien importante de Estados Unidos por temas geográficos, estamos muy cerca. Tratado de libre comercio, ¿sí? Pero bueno, ahora también con lo que hablábamos de las cosechas, de los cambios de que Brasil, Argentina están subiendo en participación, ya se está empezando a importar maíz desde Brasil. Los puertos de Brasil también están empezando a ver a Colombia como un cliente target. Están empezando, de pronto hay otro punto bien interesante, y es la torta de soya a principio de año costaba 1.6 veces lo que costaba el maíz. En este momento cuesta casi 2 veces lo que cuesta el maíz. Entonces, esa relación en los precios, yo estoy hablando acá de precios internacionales, ¿no? Los precios internacionales se puede decir que en 2 meses, más o menos, son precios puestos aquí en Colombia, ¿sí? Dependiendo de la logística internacional y demás. Entonces, ese cambio relativo en los precios, que es lo que puede muy probablemente ocurrir o generar, es un incremento también en los derivados del maíz, ¿no? En la demanda de los derivados del maíz, porque si el maíz vale la mitad de lo que vale la torta de soya, probablemente el destilado, que es una buena fuente de proteína, alcance a reemplazar algo de la torta de soya. Entonces ya se está viendo a Estados Unidos que comienza de vuelta a reactivar la exportación de destilados de maíz y de subproductos. Bueno, y ahora esto es básicamente ya empezando con por ahí las conclusiones, ¿no? ¿Qué es cuál es la primera guía, el timón que cualquier analista usa para poder hacer su análisis de precio, de análisis de mercado? Se ve lo que es el supply and demand, que se llama, o el oferta y demanda, el cuadro de oferta y demanda mundial, que es cuánto sobró, cuánto se produce, cuánto se consume y cuánto va a sobrar. Entonces nosotros veníamos de un excedente, o sea, de un sobrante del año anterior muy bajo, a nivel mundial, siempre hablando a nivel mundial, ¿no? Después obviamente está también la macro por cada uno de los países, pero a nivel mundial veníamos muy bajos. Entonces este año hay
cosechas récord en Sudamérica, buena cosecha de maíz en Estados Unidos también, la cosecha de soja todavía por definirse, pero sí básicamente lo que va a pasar es que con la demanda actual, si China compró en 2019 30 millones de toneladas de maíz, este año va a ser 18, y no debiera tener, se habla de que China tiene el 50% o más de los excedentes de los excedentes de maíz en el mundo, ¿no? Entonces tendría 150 millones de toneladas almacenadas China, que es bastante difícil decir si es así o no. A veces el mercado le cree, a veces no. No obstante eso, se van a recomponer los inventarios, ¿sí? O sea, va a terminar la cosecha y los inventarios de maíz y de soja se recomponerían. Con lo cual, esto sería una señal bajista para los precios en los próximos años, ¿no? Esta es la curva del maíz. Y acá ya esto es un poco futurología, pero lo importante también es que los mercados reaccionan cuando es noticias tarde ya para los mercados, ¿no? Acordémonos que estos son especuladores, esto es el mercado de Chicago, y se compra con el rumor y se vende con la noticia, ¿sí? Por definición. Entonces, esto no es ni cierto ni es mentira, pero dice que en el año 2024 el maíz va a valer 540 en Chicago, con lo cual va a bajar casi 35 dólares. Eso es lo que hoy el mercado está negociando. Después, ¿cuánto va a valer en ese momento? Bueno, pero esto es una expectativa. Es una expectativa, ¿por qué? Por recomposición de inventarios a nivel mundial, y también cuando uno ve la historia, el precio del maíz en los últimos 20 años está debajo de 400. ¿No? Está debajo de 400. Y ahora estamos en niveles de 620. Exacerbados, si uno ve también la curva que veíamos al principio, uno ve que en los momentos de crisis los fondos se refugian en alimentos, pero que inmediatamente después, el timing es muy difícil saberlo, pero que inmediatamente después, en un momento salen a vender esas posiciones y el mercado sale a bajar, ¿no? Entonces, eso es lo que está hoy leyendo el mercado. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Y que lo peor ya pasó, ¿no? O sea, en abril, mayo de este año, el conflicto fue el 24 de febrero, los barcos que negociados inmediatamente después del conflicto llegaron en abril, mayo, y ahí debiera haber sido el pico más alto del precio del maíz en el año, ¿no? Entonces, hoy el maíz, ya estoy hablando en dólares, por supuesto, ¿no? Después tenemos una devaluación mediante y otros temas internos, si se quiere. Pero diríamos que lo peor ya pasó, ¿sí? De hecho, en dólares por tonelada, el maíz vale, puesto en Colombia, lo mismo que valía en enero, previo al conflicto ya, ¿no? En dólares. Entonces, bueno, y lo mismo la torta, ¿no? La torta exactamente lo mismo. O sea, ahora hay un problema de energía, hay un tema muy coyuntural y el mercado está leyendo incluso una caída superior a la del maíz. Entonces, y ahí estaría más o menos en una relación, fíjense, ¿no? Es decir, una torta de 340 con un maíz de 540, ya volveríamos más o menos a la relación habitual, histórica, de maíz contra la torta. Entonces, ¿qué es lo que pasó básicamente? El maíz se devolvió, muy buenas cosechas a nivel mundial. También la apertura un poco de Ucrania, del Mar Negro. Y la torta con los problemas energéticos y el tema del aceite y la escasez de frijol sigue subiendo. Hay otro tema que quizás acá no está explicado, pero es algo de esta última semana, que son temas logísticos en Estados Unidos, ¿no? Temas logísticos en Estados Unidos que no se pueden transportar las cosechas por temas de combustibles, por demanda interna. La demanda interna de torta de soya está muy, muy fuerte, entonces no alcanza a llegar a los puertos. Ese flete en barcazas o en trenes es muy costoso, está en récords históricos. Eso hace que no permitan bajar los precios. Ahora, todo esto que estamos viendo es la macro, ¿no? Después hay muchas generalidades por cada país. En Argentina
Hay un tema cambiario muy importante también, que es que el agricultor básicamente no quiere vender. Entonces, si no quiere vender, eso, digamos, obviamente la única forma de hacerlo es subiendo precios y le da soporte a los precios. Brasil pasa algo similar. Brasil también son puertos que están diseñados básicamente para cargar barcos grandes y de un solo producto. Entonces, hay particularidades en cada uno de los países. Esta es la general. Y eso lo que va a determinar, esas particularidades va a determinar también los orígenes de dónde se está abasteciendo Colombia. Antes, se podría decir que los últimos 10 años era cosechas americanas en septiembre, octubre, hasta que entraba la cosecha argentina en marzo, abril, era americano, entraba la cosecha argentina, era argentino, y de pronto julio y agosto era brasilero. Hoy no es tan así. Por todas estas particularidades, todos los meses hay que ver qué es más competitivo. Bueno, y esto, digamos, son un poco las conclusiones, ¿no? Entonces, la economía global retraída hoy, con altos índices, ¿no? Un contexto inflacionario. Hoy salió un dato un poco alentador también en Estados Unidos, los mercados reaccionaron favorablemente. Y los precios de los alimentos como activo de refugio soportados en el corto plazo, ¿no? Y destaco corto plazo porque eso ya los fondos de inversión vimos que ya liquidaron sus posiciones y ya no son tan, digamos, ya no tienen tanta expectativa de alza, ¿no? y de ganar plata con esa posición larga. Entonces, fueron vendiendo y ahora ya digamos que están cerca de los ceros. O sea, cero es no sé si va a subir, no sé si va a bajar, y ellos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y también con los otros mercados, con las otras bolsas del mundo que están reaccionando favorablemente. Dificultades logísticas, ¿no? Lo que mencionábamos recién, no solo lo de Ucrania, que lo de Ucrania es una parte, ¿no? Pues son 12 barcos que salieron hasta ahora, sino todas las logísticas internas. En Brasil hay muchas congestiones, como Brasil tiene mucha producción, los puertos no están diseñados para exportar tanto, entonces hay retrasos. Argentina este tema cambiario también, ¿no? Y por supuesto político también, y con paros, y temas de calado, por ejemplo, también en Argentina, que algo similar a lo que ocurre acá en Barranquilla, con lo cual están todas esas particularidades hoy que le están poniendo un soporte a los precios, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, hay un barco, ¿no? Cuando uno contrata un barco para traer materia prima, sea cual fuere, y le dice, bueno, yo necesito que vaya a cargar a Brasil, y el dueño del barco dice, bueno, pero de pronto yo estoy 20 días de congestión, tengo en Brasil, obviamente lo que hace es le carga un precio, ¿no? Es decir, porque es un riesgo. Y lo mismo ocurre en Argentina con temas de calado, lo mismo ocurre en Estados Unidos cuando hay un tema climático durante el invierno, ¿no? El descongelamiento de los ríos y demás. Entonces, esas dificultades logísticas también se puede decir que están agregando hoy una prima a los precios. Incertidumbre política global, bueno, no sabemos qué va a pasar. También ya, bueno, no hace falta aclarar mucho, ¿no? Con el tema en el Mar Negro. ¿Qué es lo que pasó básicamente? A ver, Estados Unidos, por lo general, lo que hace es especula, ¿no? Entonces tiene una expectativa de que toda la demanda que no va a ir al Mar Negro va a ir inmediatamente, se va a voltear y va a ir a Estados Unidos a comprar. Entonces, ¿cuál es un comportamiento también habitual, ¿no? Que es parte del mercado y parte de lo que siempre pasó? Suben los precios, con la expectativa de recibir toda esa demanda, de Israel, de Italia, de todos los países que suele abastecer el Mar Negro. Y dice, bueno, si esa demanda finalmente no viene, bajo el precio. Tan simple como eso. Pero siempre la primera reacción es subir, ¿no? Y eso es un poco lo que está ocurriendo ahora. El mercado está especulando con que no va a haber, con que China va a salir a comprar, con que va a haber muchas dificultades geopolíticas, como pasó, ¿no? Que a veces se escuchan noticias apocalípticas, como por ejemplo cuando acordaron lo del corredor humanitario y a las 24 horas un misil, ¿no? Se estrelló en el puerto de Odessa. Entonces, ese tipo de noticias apocalípticas muchas veces, a veces sí, a veces no, pero muchas veces las suelen usar también los especuladores para subir los precios, ¿no? O sea que es parte de eso, es parte de lo que siempre ocurrió. Entonces, y esta incertidumbre política global es bien compleja.
Pero desde el punto de vista, como veíamos, ¿no? Desde el punto de vista de oferta de maíz y de soya a nivel mundial, no va a haber un problema, desde el punto de vista de oferta. Alta volatilidad, estrategias de diversificación y coberturas. Entonces, nosotros, por ejemplo, no somos especuladores, ninguno de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos la responsabilidad de construir un precio. Entonces, en momentos de altísima incertidumbre, cuando uno tiene que construir un precio, tiene que tomar decisiones igual. Uno no puede decir, bueno, yo no hago nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que de pronto nosotros consideramos una estrategia responsable? Es diversificar, ¿no? Es parte de comprar por anticipado. Nosotros todos tenemos que competir en la industria colombiana, en industria también nosotros en la industria panameña, ecuatoriana, pero básicamente lo que hacemos es diversificar y tratar de tener una estrategia que sea responsable, con coberturas y usar todas las herramientas que ofrece el mercado para poder mitigar este riesgo de volatilidad. Cosechas récord, recuperación de inventarios a nivel mundial, eso para el mediano plazo es importante, ¿no? También incluso ahí la baja de las compras la retracción en las compras de China. Venía de 30 millones, salen 18, este año, bueno, son 12 millones de toneladas que se le agregarían al flujo, digamos, logístico de maíz a nivel mundial. Corrección en los precios de los alimentos en el mediano y largo plazo, eso como vimos, obviamente esto no es futurología, sino es lo que hoy está, la expectativa de hoy del mercado. Después puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier tema geopolítico, por supuesto, va a hacer reaccionar, o de crisis, va a hacer reaccionar los mercados al alza nuevamente, pero esa es la situación de hoy, ¿no? Pareciera ser que hay muchas más noticias bajistas para el mediano y largo plazo que alcistas. Diversidad de orígenes, ¿sí? En los commodities, por lo que veíamos, probablemente empecemos a ver ese reacomodamiento del flujo de maíz y de soya también, pero básicamente esa demanda que estábamos hablando recién, ¿no? de que estaba esperando recibir Estados Unidos, bueno, y quizás Oriente de alguna manera se arregló. Entonces, India exportó trigo, digamos, la mayor cantidad de trigo en la historia, Egipto también pudo abastecer, Bielorrusia. Entonces, como que se reorganizó un poco esa logística, y Europa y todo Oriente llamó a Estados Unidos y le dijo, no, gracias, yo ya más o menos me acomodé, ¿no? Entonces ahí automáticamente Estados Unidos se queda con capacidad para exportar. La diversidad de los orígenes de agricommodities. Se están viendo negocios de orígenes que no se esperaban, que no son muy poco habituales. Y el cambio en la reacción, esto también, ¿no? El cambio en la relación de los precios torta-maíz en el corto plazo, esto me parece a mí que es bien importante. Por ejemplo, Brasil ahora Colombia está recibiendo muchísimo maíz brasilero. Es el más competitivo del mundo en este momento. Tiene buenos puertos de aguas profundas, pero no tiene subproductos Brasil. Y ya para el año próximo se escuchan de que quieren duplicar la producción de destilados, por ejemplo, de que están bien interesados, están ofreciendo muestras, ¿no? Es decir, se están mostrando interesados en querer empezar con esa venta de su producto y a promover su destilado. Entonces, eso me parece positivo, que compitan también entre los orígenes, ¿no? Con reglas claras y sin problemas sería lo ideal para todos. Así que bueno, esto sí es bien importante, ¿no? Para el corto plazo, que de pronto hoy no lo vemos, pero si tuviésemos que decir una expectativa para los próximos meses, yo diría que podríamos ver más soportada la torta de soya, o sea, más alcista, si se quiere, más soportada la torta de soya que el maíz. ¿Por qué? Básicamente por tema climático y por tema de los aceites. Y en cuanto al maíz, vemos de pronto que las cosechas no están tan en riesgo, digamos, las cosechas sudamericanas ya se consolidaron, y vemos que también el Mar Negro está abriendo de a poquito, ¿no? Entonces, en ese aspecto, como que seguiría la tendencia, ¿sí? El maíz ya vemos que vale lo mismo que en enero o en febrero, y la torta de soya no para de subir.
Entonces, en ese, digamos como conclusión, eso no es para hacer futurología y nada está escrito en piedra, pero yo diría que esa puede ser uno de los escenarios probables para los próximos meses. Así que bueno, ese era un poco lo que estamos en tiempo, así que para presentarles. Bueno.